La importancia de la filosofía y la etimología en la pedagogía. Mi nombre es Vanessa Bretón, estudiante de la Universidad UGM. A continuación les daré una pequeña introducción de sus significados y posteriormente una información exacta. Pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? A continuación, un pequeño significado. Pedagogía. En sentido estricto, era la persona encargada de llevar de la mano a los niños. Por extensión, se llama así a los maestros que guían al niño en todo lo relativo a su educación. La palabra pedagogía está relacionada con el arte o la ciencia de enseñar. Por lo tanto, la palabra proviene del griego antiguo, paidagogos, el esclavo que traía y llevaba chicos a la escuela. Su objetivo principal de estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología y la política. Ahora bien, mencionaremos sus características principales. 1. Es una herramienta fundamental en la planificación educativa. 2. Se vale de métodos y herramientas para transmitir conocimientos, habilidades o valores. 3. Es estudiada por muchos pensadores que aportan su visión y enfoques. 4. Se aplica en la escuela, en el hogar y en todos los ámbitos en los que se desarrolla el niño. 5. Puede ser de diversos tipos, algunas centradas en el maestro y otras se centran en el alumno. 6. Utiliza conocimientos y herramientas de diversas disciplinas, como la psicología, la filosofía o la sociología. ¿Qué es filosofía? Analizando el tema, la filosofía es una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos y prácticos, a través de la escritura, la reflexión, la interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas. La filosofía toma su nombre del griego filosofía, cuya traducción literal es amor a la sabiduría. Así como Pilos es amante, también es amor. El filósofo es el amante de la sabiduría, su amigo, su compañero. Sin embargo, esa reducción es discutida y aún hay muchos debates que se dan en torno a cuál es el sentido original de la palabra filosofía. El origen de la filosofía tiene origen en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C., por lo que se llama a esta época como filosofía antigua. En general, la historia de la filosofía se divide en 4 periodos. Número 1. Filosofía antigua. Es el periodo que va del siglo VI a.C. al siglo V después de Cristo. Número 2. Filosofía medieval. Es el periodo que va del siglo V al siglo XVI después de Cristo. Número 3. Filosofía moderna. Es el periodo que va del siglo XVII al siglo XIX. Número 4. Filosofía contemporánea. Es el periodo que va del siglo XX a la actualidad. Las ramas de la filosofía. La filosofía se divide en distintas ramas según su objeto de estudio, las cuales son metafísica, lógica, ética, estética, filosofía política, filosofía del lenguaje, epistemología, filosofía de la mente, filosofía del derecho y filosofía de la animabilidad.
Ahora bien, ¿qué es la etimología? La etimología es una rama de la lingüística que se ocupa del estudio del origen de las palabras, así como de sus cambios a lo largo de la historia de la lengua. La etimología de una palabra da cuenta de dónde proviene y de dónde se incorporó al idioma, así como su cronología de cambios y adaptaciones, especialmente cuando proviene de otros idiomas o de lenguas. La etimología moderna nació en el siglo XIX, junto con la división que hoy en día tenemos de la lingüística, pero sus raíces datan desde la antigüedad misma. Filósofos griegos antiguos, como Platón, se interesaron en sus obras por el origen de las palabras de su idioma, y poetas como Píndaro o el romano Plutarco, los cuales crearon sus propias etimologías ficcionales con fines poéticos o lúdicos. También hubo importantes tratados medievales sobre el origen de las palabras, como es el caso de Isidro de Sevilla, y su célebre Etimología. Sin embargo, recién en la época moderna se constituyó una ciencia etimológica, siguiendo un método científico, organizado y comparativo para su estudio. La etimología, de esta manera, no solo satisface la curiosidad respecto al origen de una palabra, es decir, en donde figuran sus raíces y qué significaba inicialmente, sino que también señala una cronología o historia de la palabra, que refleja en gran medida la historia del idioma al que pertenece. Al mismo tiempo, además, contribuye a una comprensión más plena de cómo opera el idioma, lo cual repercute en una mejor ortografía y un más amplio vocabulario. Ahora regresándonos al tema principal, su modo de educación tiene una relación de necesidad con la pedagogía, pues reflexiona de modo sistemático y bajo la perspectiva de conjunto, la cual incluye una visión antropológica, ética, política, etc., sobre el sentido de la educación y así marca la dirección humana de los descubrimientos que se realizan en esta ciencia práctica. Por lo tanto, la filosofía de la educación ayuda a tener una visión transversal del ámbito educacional y por ende, por su contenido y su aspecto teórico práctico. Es una importante contribución al logro de la competencia de formación que señala Campos 2012, referida a la comprensión del fenómeno de la diversidad humana, como para situar su quehacer profesional en el contexto de las necesidades educativas especiales. En síntesis, para responder a la pregunta, ¿para qué aprender filosofía de la educación en el proceso formativo del cuerpo docente? Esta propuesta consiste en que sirve para reflexionar sobre la educación de educar y a partir de ahí orientar y proponer elementos que consoliden el saber educativo y pedagógico mediante la visión unitaria o totalizamente de las distintas disciplinas que forman las ciencias de la educación. Sin duda, esta respuesta no es tan simple llevarla a la práctica, pues la filosofía educativa tiene múltiples vertientes y esto influye en el proceso formativo. Por ejemplo, filosofía educativa, kantiana, analítica, teoría de la educación, así como su relación con las ciencias de la educación, también es compleja. Algunos relacionan la filosofía de la educación con la pedagogía, por ejemplo, la ideología alemana. Otros reducen, por ejemplo, la tradición positivista francesa, la filosofía de la educación a sociología educativa. Sin embargo, esto no tan solo muestra la riqueza de la filosofía, sino que también los desafíos para hacer orientaciones y propuestas educativas lo más objetivas posible.
Ahora bien, la etimología en la pedagogía manifiesta que en su origen tenían un significado muy parecido. La primera, conducir al niño, y a la segunda, conducir fuera. De lo anterior, se deriva que la pedagogía sea el tratado de los principios fundamentales referentes a la educación y a las reglas para educar con la mayor facilidad, prontitud y eficacia. Así, el que educa debe apoyarse en eficacia, pues apoyarse en los principios y llevar las reglas a la práctica, lo cual consiste en el fluido que ejercen las personas adultas en los niños con el fin de guiarlos en su destino. En su origen, paidagogos era el esclavo que se ocupa de coincidir a los niños al maestro, encargado de la enseñanza. Este término empezó a ser utilizado a fines del siglo XVI y se hizo explícito en la obra de Juan Clavín, titulada La institución cristiana, escrita en 1536, lo cual constituye el campo de problematización, reflexión y praxis referida a los procesos formativos formales, cuyo desarrollo implica una organización más estrecha y delimitada en el tiempo. Mejor aprovechamiento del espacio, de las capacidades del alumno y el maestro, sometidos a todo tipo de controles, una elección de contenidos frente al mundo de cosas que constituyen un campo de conocimientos. El desarrollo de la pedagogía en México tuvo un origen europeo. En el año 1884, el doctor Manuel Flores contribuyó de manera importante a la llamada modernización de la educación mexicana, por medio de su obra titulada Tratado Elemental de Pedagogía.